Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de este martes? Augusto, muy buenos días. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días. Omar, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Todos, todas, tenemos una opinión sobre las cosas que nos son comunes. De la política a la cultura, de los espectáculos a los deportes, no hay quien se ahorre un comentario respecto a la carestía, o sobre el trabajo de los gobernantes, o sobre un artista. Sin rubor, cualquiera cuelga adjetivos al presidente de la República, a los gobernadores, a los alcaldes. Si se trata de temas internacionales, ¿quién no ha opinado sobre Donald Trump o sobre los actos terroristas que por estas fechas asuelan a Europa o sobre los migrantes? Lo que se dice a través de las redes sociales electrónicas es ejemplo de esto. Un suceso llamativo concita la intervención plural. Unos lo tomarán en serio, habrá quien reflexione con profundidad y rigor, justo a un lado de quien caricaturizará el hecho y a sus protagonistas, y no faltará los que simple y superficialmente soltarán un insulto o varios. Qué lejanos aquellos tiempos en los que la autoridad censuraba lo que en la esfera pública se decía. A Manuel, el loco Valdés, se le ocurrió una noche hacer un chistorete, supongo porque el recuerdo el caso con seguridad, pero lo uno al dato histórico real, fácilmente consultable, que fue cuando el Ejecutivo Federal decretó el año de Juárez en 1972. Pues bien, el loco preguntó al aire, ¿cuál fue el primer presidente bombero? Respondió, Bomberito Juárez. Todo en cadena nacional a través del omnipresente Canal 2, Hoy las Estrellas. Lo suspendieron y lo multaron. Mejor dicho, lo multó y lo suspendió la Secretaría de Gobernación. Burlarse de Juárez, impensable. El sobreentendido en un régimen autoritario que no tenía empacho en matar estudiantes, en reprimir manifestaciones o en confiscar publicaciones, era que había temas, personajes, históricos o actuales, que estaban por encima de la libertad de expresión y ni quien repelara. Por supuesto, había casos más ominosos, aunque menos visibles, pero la anécdota del loco Valdés ilustra el control de la opinión que solía ejercerse nomás porque el tiranuelo en turno decidía lo que era sano y juicioso, de buen gusto y lo que no. Ahora vivimos en el espejismo de la libertad irrestricta para la expresión. El medio Internet y también los medios impresos y electrónicos parecen vivir una era de plenitud y con ellos quienes estamos inmersos en su zona de influencia. Qué gran cosa que los poderosos ya bien poco puedan ocultar. La transparencia unida a la tenacidad libertaria de las reporteras y reporteros han echado luz sobre materias de la cosa pública que antes estaban reservadas y no solo. Hoy más que nunca tenemos a nuestro alcance herramientas para que la opinión de todas, de todos, encuentre cauce con o sin el periodismo. Ese cauce, labrado en la roca maleable de Internet, es caótico y su sentido parece multiplicarse hacia 1000 rumbos distintos o hacia ninguno. Del aluvión de imágenes, de palabras, de signos que son su caudal, de pronto asoman las puntas de unas hebras que parecen definitivas para desentrañar un misterio o para hacer justicia o para unificar opiniones. Pero luego esas hebras se desvanecen por el empuje de otras opiniones y otros comentarios que no cesan de acumularse con sus efímeras hebras. Claro, no se ha dado el caso de que un avance de la sociedad sea reconocido y aceptado por quienes detentan el poder, así como así. Para ellos, la libertad y el derecho a opinar son una graciosa concesión que debe estar sometida a su vigilante tutela. En los medios tradicionales se dice algo que no les conviene, es cosa de hablar con los directivos y los dueños para hacerles ver los errores, o si el asunto no es para tanto, basta con que él o la gobernante ignore al comunicador o comunicadora. Con las redes sociales es distinto, llenas como están de fuegos fatuos. Con ellas, el poderoso debe acatar la paciencia y si no tiene tanta, le bastará dejarse llevar por la corriente y responder con el lenguaje y el tono correspondientes. Al cabo, no pasa nada. Así es la onda en las redes sociales,
tipo ratón loco y sin gato. Lo bueno es que hoy, por cada poderoso que añora el autoritarismo, hay otro que no confunde el uso del poder para usufructo personal con el privilegio de gobernar a una comunidad, y que sabe que el mando que efectivamente detente debe ir dirigido a propiciar el bienestar del grupo social que encabeza. Sin embargo, basta uno de los primeros, de los mandones, para distorsionar lo que significa vivir en sociedad y desvirtuar no solo el inacabado trance democrático, sino a la democracia misma. Porque el pasado, el del control vertical inapelable, sin la monserga de tener que atender a la diversidad de opiniones, está aún muy cercano en la historia y es tentador. En la encuesta sobre calidad de vida que presentó Jalisco Cómo Vamos la semana pasada están los datos siguientes. 68% de las y los tapatíos están convencidos que es responsabilidad de todos resolver los problemas de la sociedad. Apenas 19% dijo que era potestad de los gobiernos. Sin embargo, al pedir a los encuestados que calificaran su interés en la política y en los asuntos públicos, del 1 al 5 le pusieron 2.5, o sea, escaso interés. Es la típica muestra del deber ser y el actuar en sentido contrario. Pero me parece que tiene una explicación. Décadas de autoritarismo del que no oía y no veía a nadie fuera de su esfera, porque era autorreferencial. Ya sabemos que esa fórmula no remedió algo, al contrario, y lo que nos muestra ese 68% que dice es responsabilidad de todos, es que si no aprovechamos esa voluntad, solo atenderemos la superficie de los problemas que nos aquejan y seguirán igual de acuciantes. Sí, al final, como reza el apellido de Jalisco, cómo vamos, lo que la gente opina importa. Además, es ética y pragmáticamente la única salida. Muchas gracias. Bueno, Augusto, pues muchos datos que arroja esta encuesta de 2016 nos sorprendieron con algunas preguntas nuevas, con diferentes, pues, de alguna manera aspectos que afectan la vida cotidiana de los habitantes de esta zona metropolitana, y uno de los puntos que ya se habían tocado también en encuestas anteriores era justamente este nivel de participación tan bajo que existe, esta disposición tan baja que existe de cada uno de nosotros a participar en el tipo de, pues, organizaciones que podrían ayudarnos a resolver de manera colectiva los temas de cada día, ¿no? Sí, es sorprendente y me parece, como lo decía en el comentario, que tiene que ver con la forma en que tradicionalmente nos han tratado los gobiernos, y por tradicionalmente me refiero a casi un siglo, donde para ellos éramos recipientes de dádivas graciosas que venían de su mágica potestad y casi niños pequeños para participar de las cosas públicas, es decir, inhibían ellos mismos la participación. Sí, como dices en nuestra encuesta, la participación, por ejemplo, en las juntas de padres de familia y asociaciones de exalumnos no pasa de 3%, es bajísima. Pero al mismo tiempo, y es un dato que ya resaltábamos la semana pasada, 64% de las tapatías y los tapatíos afirmamos en esas preguntas nuevas que señalas tiene nuestro instrumento, que la vida ha sido como nosotros hemos querido. Es decir, tenemos una sensación de que tenemos el control sobre nuestra vida. Y entonces la pregunta es, sí, en lo personal nos parece eso, ¿y por qué en lo comunitario nos va tan mal en otras mediciones? En seguridad, en participación, en movilidad, en espacio público. Quizá porque al privilegiar solo las decisiones de los gobernantes y que cada quien se rasque con sus propias uñas, hemos puesto por delante un individualismo que termina por desentenderse de los temas comunitarios. Pero al mismo tiempo, lo decía en el comentario, casi 7 de cada 10 estamos conscientes de que la resolución de los problemas comunes nos atañe sobre todo a las personas, no solo al gobierno, no solo a las empresas. Así que ahí hay una base para construir, a condición de que los gobernantes la acepten y acepten jugar con esa base, que va a ser crítica,
que no lo va a ver todo como le gustaría a los distintos gobernantes, pero que sin embargo es la única salida para poner remedio profundo a las cosas. Claro, lo platicamos hace un momento con motivo de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, ¿no? De cómo de pronto, pues sí, nos quejamos de la contaminación del aire. Tenemos ya pues prácticamente toda la época de estiaje con problemas de muy mala calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos quejamos, por ejemplo, de los basureros, estos problemas que estamos teniendo en Picacho, los que estamos teniendo en Tapalpa, por ejemplo, pero luego no estamos dispuestos a poner la parte que nos corresponde en que pues no contaminemos, en separar la basura, en utilizar menos el automóvil, ¿no? Así es, hay una dosis muy importante que tiene que ver con nosotros, y en la batería de medio ambiente de nuestro estudio de 2016 que acabamos de presentar, todos los elementos que consideramos que pusimos a consideración de los ciudadanos para evaluar, en términos de medio ambiente salen reprobados, de la cantidad de árboles a la cantidad de escombro y basura en las calles. Todo sale reprobado, pero particularmente estos asuntos. El escombro y la basura en la calle nos merece menos de 5 sobre 10. El caso de la basura es 4.9. Estamos conscientes de que no nos gusta, de que nos gustaría que cambiara, pero no hacemos lo que toca, porque esa basura que está en la calle, en buena medida nosotros la colocamos ahí conscientemente. ¿Por qué? Justamente porque solo nos interesa ir construyendo nuestra vida en función de nuestros propios objetivos personales que se desentienden del espacio público y de la vida de los otros. Augusto, a mí lo que me llamaba la atención en la presentación que hiciste el miércoles pasado ahí en la Casa Iteso Clavijero es cómo, por un lado, los gobernantes ven a una ciudad completa, pero los habitantes de la misma ciudad viven una profunda desigualdad. Y los del Salto, los de Tlajomulco, los de Tonalá, ni siquiera se sienten pertenecientes a Guadalajara. Así es, hay una disparidad muy grande dentro del área metropolitana. Primero física, diría yo. Guadalajara es un municipio perfectamente urbanizado, mientras que el resto todavía tienen espacios rurales que hacen que estas diferencias se acentúen. Pero al mismo tiempo, buena parte de la vida económica y del trabajo sucede en el municipio capital. Así que todos confluimos hacia Guadalajara de una manera o de otra por un asunto o por otro, y calibramos mucho más intensamente esas desigualdades. Sí, reconocemos, nuestro estudio lo evidencia, que vivimos en una sociedad desigual, así lo dice la gente, y no solo eso, en una sociedad que discrimina principalmente por condición económica. Así que sí, hay el estudio interpela sí a los gobernantes, los pone ante el abismo de su gestión, ante el abismo de los problemas que están enfrentando, pero al mismo tiempo nos interpela a nosotros, nos dice cómo somos como grupo y en dónde deberíamos intervenir, y me parece que son más las partes que nos tocan a nosotros como ciudadanos que las que les corresponden a los gobernantes. Muy bien, Augusto, pues muchas gracias. Mañana la presentación de qué has hecho, alcalde. Bueno, pues si no nos medimos, si no sabemos cómo estamos, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? Así es, y no solo eso, sobre la medición, dialoguemos, veamos los puntos y fijemos muy bien las metas. Sí, mañana 6:30, Casa Iteso Clavijero, ahí las esperamos. Buenos días. Muy buenos días. Mañana la presentación de también esta evaluación que hace Jalisco. ¿Cómo vamos? ¿Qué has hecho, alcalde, con Zapopan y Guadalajara? Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos lo más importante de la información nacional e internacional.